Bienvenidas a tu programa Esencia de Mujer. Como cada semana estamos hoy contigo para compartirte la historia de una mujer de trascendencia en la historia bíblica. Estamos en el segmento La Mujer y la Historia Bíblica. Y bueno, para esto tenemos a Verónica Sánchez con nosotros. Será ella quien le toque compartirnos esta historia que a mí en lo personal, la verdad, esta historia está un poco confusa. Cuando yo la he leído, entro como en un coraje interno, en una desesperación de no entender esa cultura que nos antecedió en los tiempos bíblicos. Y pues a veces la cultura no va con la vida práctica de hoy, pero bueno, vamos a conocer todo lo que es las características de esta mujer y todo lo que ella vivió. Sé que esta historia va a tocar tu corazón y seguimos aquí por el ser de ser mujer. Y bueno, Vero, te dejo el espacio para que nos platiques esa historia que sé que a muchas mujeres nos va a hacer un clic ahí por ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a hablar de esta mujer egipcia llamada Agar, cómo apareció en la historia. Me encanta porque su nombre significa lo que ella hizo 2 veces en la historia. Su nombre significa fugitiva, forastera, huida. Entonces, qué interesante es saber que cómo su nombre cabe bien con su significado, ¿verdad? Entonces, para hacer un poquito de historia, Agar aparece en la historia porque Abraham se fue a Egipto porque hubo una hambruna en la tierra donde él estaba. Dios no lo mandó a que se fuera a Egipto. Él por voluntad propia se fue, duró un tiempo ahí y cuando ya regresó otra vez al lugar donde Dios le había dicho que se fuera, se trajo con él a una sierva egipcia llamada Agar. Entonces ahí aparece en la historia de esta mujer. ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de ella? Porque nosotros recordamos en la historia que Dios había sacado a Abraham de su tierra. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y te voy a hacer una nación grande. Pero lamentablemente, pues Sara era una mujer estéril. Cuando ya ellos regresan de Egipto y se traen a esta egipcia como esclava, como su sirviente, Sara se desespera mucho porque no ve la promesa de Dios cumplida en su vida. Y ella misma se preguntaba, pues, ¿hasta cuándo? O sea, Dios me prometió un hijo, o sea, ¿cuándo lo voy a tener? Era ya una mujer anciana casi, porque cuando tuvo a Isaac ya tenía como 90 años y Abraham tenía 100. Entonces, cuando ella ve esta desesperación de no poder tener un hijo, pues quiere ayudarle a Dios, ¿verdad? Y le dice, bueno, aquí está mi sierva Agar, tenla por mujer y ella va a dar a luz sobre mis rodillas y su hijo será mi hijo, será como mi hijo, ¿verdad? Entonces, qué tremenda situación para Agar, porque como decías tú al principio, era una cultura, así se acostumbraba, entonces esta mujer tenía que estar sometida bajo su patrona que era Sara, ¿verdad? Aunque ya haya tenido un hijo del esposo de Sara, tenía que seguir siendo esclava. Sí, ¿Algo lo así? que pasa es que lo que pasa aquí en la historia de esta mujer es que cuando ella sabe que está embarazada, decíamos al principio, como que pierde el piso y empieza a tratar mal a su ama, o sea, a Sara. La desprecia, o sea, la mira con desprecio porque dice, yo ya voy a tener un hijo del amo, ¿verdad? Tú ya no, o Qué sea, como que triste. no cuentas. Entonces Sara empieza a ver esta situación y se molesta mucho y va y se queja con Abraham, su esposo, y le dice, pero ¿qué quieres que haga yo, verdad? El hombre como lavándose las manos y diciendo, no, yo ¿Tú me aquí, la pusiste? tú quisiste, bueno, ahora aguántate, ¿no? Híjole. Entonces, pero no es así, entonces Sara corre, o más bien Agar huye de la presencia de Sara porque Sara la trata y la trata mal y la trata mal. Entonces ella como que no aguantó ese trato y huye al desierto. Pero cuando está en el desierto, y yo me pongo a pensar en esta situación, ¿cómo Agar sabía que era Dios? Que era la voz de Dios mismo que le estaba hablando y diciéndole, Agar, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas?
Y ella le explica, o sea, vengo huyendo de mi ama Sara porque me trata así, así, así. Y Dios le dice, regrésate, o sea, y haz todo lo que tu ama te diga que hagas. Y Agar fue obediente. Esa es la gran característica de Agar, que yo digo, bueno, yo si hubiera sido Agar, a lo mejor que me devuelvo, que me voy y busco otro camino, ¿verdad? Pero Agar no obedeció la voz de Dios. Y yo estoy segura que Agar vio algo en esa familia, sabía el Dios de Abraham. Por eso yo digo que ella supo que era Dios, ese Dios de sus amos, a los que ellos servían. Entonces ella se regresó y luego dice, tuvo a Ismael, y cuando tuvo a Ismael, bueno, empiezan los problemas, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Porque ya en ese momento Sara ya se había embarazado de Isaac, Dios ya había cumplido la promesa, pero cuando nace Isaac y llega el momento de destetarlo, se hacía una fiesta en grande cuando iban a destetar a Isaac. Cosa que con Ismael no lo hicieron. Pues la Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero no sé qué, si era la cultura así o nada más se hacía una fiesta con los hijos de los amos. La Biblia no nos lo menciona de esa manera, pero sí nos menciona el hecho de que se hizo una gran fiesta cuando se iba a destetar a Isaac. Y Sara vio cómo Ismael, que era mucho más grande, maltrataba a Isaac, ¿verdad? El primogénito, el hijo de la promesa, ¿verdad? Que Dios le había hecho a Abraham. Y, y vuelve Sara. Primero Sara maltrató a Asgad y después el hijo de Asgad maltrató al hijo de Sara. Sí, y es un grave problema porque otra vez viene Sara con Abraham, ¿verdad? Sí. Y mira, a ponerle la queja. Como somos las mujeres. Sí, entonces Sara le dice que los corra. Entonces Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu mujer. O sea, despídelos. Diríamos O sea, hoy en día, qué mandilón. Pero no, Dios mismo, porque Dios ya tenía sus planes. Lo que pasa es que Abraham se adelantó junto con Sara y creó un gran problema. Bueno, la que se adelantó fue Sara. Pues digamos sí, que pero pasó un con poquito lo mismo que con, bueno, pero como decimos, con Eva. ¿a quién le dan pan que llore? Bueno, ¿verdad? pues sí. Dice el ¿Qué dicho, historia va? ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Abraham porque necesitaba que Ismael estuviera lejos para que Dios cumpliera el propósito con el hijo de la promesa. O sea, no podían estar juntos, porque entonces la promesa de Dios no se iba a cumplir al 100 como él le había prometido a Abraham, ¿verdad? Pero cuando Abraham está preocupado porque tiene que despedir a Agar y a Ismael, le dice, no te preocupes, yo voy a ser una nación grande también de Ismael. Entonces, cuando Agar por segunda vez huye, o sea, más bien no huye, la corren, ¿verdad? Y se va otra vez al desierto. Dice que le faltó el agua y le faltó la comida. Y su hijo lloraba de hambre. O sea, yo pienso en Agar y ver que tu hijo se está muriendo de hambre y de sed. O sea, se le ha de haber partido el corazón. Entonces dice que de la tirada de como de una flecha en un arco, dice así fue y lo dejó, lo abandonó para no ver cuando el muchacho se moría, porque le dolía, o sea, al ver a su muchacho estar hambriento y sediento. Y otra vez vuelve Dios a hablar con ella. Se le presenta otra vez Dios por segunda vez. Y le dice, agarra a tu muchacho y se le aparece una fuente de agua para que le dé de beber a Ismael. Y Dios le hace la misma promesa y le dice, de este Ismael yo voy a hacer una nación grande. Y vemos cómo Dios, aún en medio de la circunstancia, cuando Abraham y Sara hacen las cosas mal, Dios de todas maneras tiene misericordia, porque Agar pues fue una mujer utilizada por Sara, Totalmente. por Abraham, ¿verdad? Hubo ahí un hijo, pero Dios cumple su promesa y hace de Ismael una nación grande. Cuando nosotros vemos, me voy a ir un poquito a la historia de José, cuando a José lo venden a los ismaelitas, ahí está, o sea, porque era la nación donde había cumplido su promesa Dios a Agar y a Abraham también, de que Ismael iba a ser una nación grande, y los vemos en la historia, ¿verdad? Aparecen ahí cuando los hermanos de José lo venden, y se los venden a quién, a unos ismaelitas, ¿verdad? Descendientes de este hombre que nació de esta circunstancia. Agar es una mujer a la que nosotros tenemos que ver de esta manera, una mujer que no tuvo culpa alguna, o sea, que por la cultura fue usada para tener
un hijo que Abraham y Sara se desesperaron y quisieron meter la mano y ayudarle a Dios y trajo consecuencias, pero Dios en ese momento eh, tuvo misericordia de Agar y la bendijo de una manera especial. Ya no se nos vuelve a hablar más de ella, pero aquí la vemos en estos cuantos capítulos, ¿verdad? Aparecer en la historia y saber que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso que se apiada de ese corazón que está sediento y hambriento de él. Pero qué historia de verdad tan, pues tan conflictiva, ¿no? Pero es una historia que a nosotras las mujeres en este tiempo nos puede dejar tanta reflexión a la vida de hoy, a la vida práctica. Ujú. Pero gracias por compartirnos esta historia, que sé que de esta historia podemos sacar tanta aplicación las mujeres de hoy, de lo importante que es la obediencia, el permanecer, pero también el esperar Claro. las formas y los tiempos tal como Dios nos lo ha prometido, ¿verdad? Pero para esto, pues tenemos con nosotros a la pastora Lorena, que viene ella a darnos esa aplicación práctica a tu vida, a mi vida, de lo que estas historias, del por qué estas historias quedan plasmadas en la historia bíblica. Porque bien sabemos que todas estas historias, la mayoría que hemos estado hablando, muchas de ellas están en el Antiguo Testamento. Y podemos decir, ¿por qué Antiguo Testamento? ¿Por qué Nuevo? Y el Antiguo quedó precisamente para eso, para conocer la esencia de Dios a través de un pueblo al que se le manifestó Dios, al que en ese pueblo nosotros podemos ver lo que a Dios le agradó, lo que a Dios no le desagradó, lo que le desagradó, perdón, del ser humano y de nosotras en especial en este ámbito de ser mujer. Entonces, qué importante es conocer estas historias de aquellos tiempos bíblicos, de cómo muchas de ellas obedecieron, qué pasó cuando obedeces, qué pasa cuando desobedeces. A través de estas mujeres, nosotras en la actualidad podemos conocer a ese Dios que hoy amamos, ¿verdad? Y Así para es. eso, pues tenemos a la pastora Lorena, que dice, no te agarres, porque luego yo me agarro el micrófono, Lorena, y me apasiona tanto estas historias, ¿verdad? Que pues nos dan una reflexión a nuestro Así corazón. Pero bueno, dejamos el lugar. Gracias, Lorena, por Un estar placer. cada semana aquí puntual, llevándonos a esa vida práctica como Dios quiere. Así es, un placer estar aquí y sobre todo escuchar y saber que esos problemas están actuales en estos momentos, familias disfuncionales como ahora se llama. Sin duda, Agar, víctima de de las circunstancias de las malas decisiones de terceros por no saber esperar en Dios. Y muchas veces así pasa en la vida. Hay muchas mujeres que están sufriendo por decisiones de terceros y están sufriendo, están en sus casas a lo mejor ahorita escuchándonos y diciendo, es parecida, más o menos parecida a mi historia. Y puedo ver que hay esperanza porque Agar, una mujer esclava, una mujer que parecía invisible, porque ella dice al Dios que me ve, cuando ella tiene ese encuentro en el desierto, y hoy pudiéramos estar algunas en el desierto, ese problema, esa situación, esa enfermedad, esa situación con el esposo, ¿por qué no decirlo? Yo puedo ver una mujer maltratada física, emocional y sexualmente, como muchas mujeres en Ciudad Juárez. Totalmente. Y eso parte mi corazón y digo, Señor, necesitamos tanto de ti. Y Agar dejaba de ver a Dios en su situación, en su dolor. Y sí, ciertamente se portaba mal, se llegó a portar mal con su señora, ahora con Sara. Pero yo creo que ella estaba partiendo desde el dolor, desde lo que habían hecho, dispuesto de ella, que así era la cultura, indudablemente. Pero no dejaba de ser mujer. Tenía emociones, cuerpo, alma Totalmente. y espíritu, una mujer que sentía, una mujer que sufría, una mujer que sí, sabía que tenía algo que Sara no tenía. Entonces eso le daba cierta ventaja, por decirlo así. Y como mujeres, no dejamos de ser emocionales y, ¿por qué no decir? A veces hasta podemos llegar a tomar revancha de las situaciones. Y creo que a Agar eso le pasó. Pero todo está escrito con un propósito. Las situaciones a veces de dolor extremo que vivimos tienen un propósito bien especial. Y en el desierto, ahí se nos aparece el Señor. Y no somos invisibles para Dios. Eso que a ti te duele, eso que tú has pasado, esas injusticias de la vida, el Señor no las pasa por alto.
Y el Señor viene y te da ese bálsamo, te pone ese ungüento fresco en esa herida, pero es necesario que tú y yo entendamos que Dios nos sale, que Dios está ahí, como poderoso gigante en nuestras vidas, y ver cómo el Señor le hablaba por su nombre. Y en esta mañana el Señor nos está hablando a cada una por nuestro nombre, perdón, porque Él sabe lo que está pasando en nuestra vida. A veces podemos huir, como cuando dice Vero lo que significa Agar, que es fugitiva. Ujú. A veces queremos huir del problema. A veces a lo mejor no nos vamos a ir al desierto literal como se fue Agar, pero a veces nos queremos dormir todo el día. A veces queremos hacer tantas cosas, llenarnos de actividades para no pensar en el problema, para no estar sufriendo, pero la situación ahí está. Entonces, cuando me llama mucho la atención cuando Agar también va y deja a su hijo a un tiro de distancia, dice, para no verlo morir. Muchas veces nos queremos tapar los ojos para no ver la situación, pero la situación ahí está. En lugar de pararnos y de tomar acciones, y como mujeres de fe sabemos que tenemos un Dios poderoso que no está ajeno a nuestro dolor, que no está ajeno a nuestras circunstancias, que no está ajeno a lo que hemos sido, por qué no decirlo, a veces víctimas de situaciones. Y no me quiero poner así como que sufrimos. No, tenemos un potencial que el Señor nos ha dado tremendo para poder nosotras salir adelante, perdón, y saber que Dios nos da la respuesta, que viene Dios y nos hace cosas y nos dice cosas maravillosas y poderosas. Hay una parte de la porción de la Biblia donde le dice, no temas. Ya había promesas. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha hecho? Pero cuando estamos en medio de la situación, cuando estamos en medio del dolor, de la injusticia, se nos olvida. El ángel de Dios ya se le había aparecido, ya le había hablado. Pero fíjate, bueno, esta historia también nos lleva, como bien lo dices, ¿verdad? A situaciones muy actuales que a veces por las decisiones de otra mujer, como en este caso, ¿verdad? La mala decisión de Sara, la desesperación, la ansiedad, de Sara, lleva a Asgard a ser violada, porque fue eso, ¿no? Violentada por un hombre. O sea, cómo nosotras las mujeres somos partícipes de un abuso a otra mujer. Así es. Es que estamos en medio de un mundo donde hay muchas vidas quebrantadas profundamente, donde hay mucho dolor, donde hay mucha injusticia, pero nosotras sabemos que hay un Dios todopoderoso que viene y sana nuestras heridas, que sana los quebrantados de corazón, como dice su palabra, y que tenemos esperanza. Pero aquí la situación es de no abrazar el dolor y decir, es que a mí me pasó, es que soy víctima de las circunstancias. No, tenemos que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Es demasiado lo que está pasando en mi vida, porque muchas mujeres se acercan y dicen, es que es una tras otra, tras otra, tras otra, y ya no hallo la puerta. Bueno, esa puerta se llama Jesucristo, el dador de la vida, el que viene y que te abraza y que te dice, no temas, como le dice Agar. Entonces, sin duda, no podemos a veces cambiar, no podemos cambiar las circunstancias a veces. No tenemos esa capacidad, pero tenemos un Dios que sí lo puede hacer. La cuestión es en no abrazar la situación, en no abrazar el dolor, porque lo vuelvo a decir, nos volvemos a veces tan víctimas y que queremos no ver, queremos huir de la situación, queremos hacer como que no pasan las cosas, pero están pasando. Entonces es parar y ahora sí, a ver, ¿está pasando esto en mi vida? ¿Quién me puede ayudar? Únicamente Dios. Y sé que Dios va a hacer cosas maravillosas y poderosas y me va a llegar de personas que me van a ayudar a salir adelante, que van a orar, que van a aconsejarme, que me van a dar un consejo conforme a la palabra, porque podemos escuchar mucho consejo, pero ¿cuál consejo proviene de parte de Dios? A lo mejor pudieras, no dice la Biblia, definitivamente no dice, a lo mejor Agar, otra esclava le estaba diciendo, no, pues tú puedes, o sea, mira, ella no puede, pero tú sí. No. Y le empezó a crecer el ego, pudiera ser, pero te digo, también estaba hablando desde la herida, desde el dolor, desde haber sido maltratada física, y lo voy a decir, física, emocional y sexualmente. Entonces, mujer, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, yo te puedo decir que hay esperanza, así como Agar tuvo esperanza, así como el Señor se le apareció en medio del desierto, en medio del dolor, en medio de la muerte,
porque estaba enfrentando la muerte cuando su hijo estaba ahí en medio del desierto. Hay esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Entonces tenemos que reconocer que nuestras historias, cada historia que hay, una historia diferente, la de Ver, una historia la de Sandra, mi historia, la historia de ustedes, y son diferentes, pero tenemos un mismo Dios, ese Dios que viene y te abraza y te dice, no temas, yo estoy contigo. Y hay nuevos comienzos en el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Sabernos que Dios es, como bien lo dice Lorena, es el Dios de todos, pero también es Dios individual. Adiós. Y Él conoce tu historia. Y bueno, pues gracias, Lorena, Así por es. darnos esta aplicación práctica a nuestra vida. No te olvides de conectarte en nuestras redes sociales, Esencia de Mujer Juárez, y por ahí en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial. Estamos para que le des un link a nuestra campanita, te suscribas completamente gratis para que te puedan llegar a notificaciones de nuestros próximos programas y puedas compartirlos también con otras mujeres para que más mujeres conozcan su diseño de mujer y puedan tener ese consejo sabio, oportuno que Dios tiene para ti. Y regresamos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Y ahora en este segmento, la mujer de trascendencia en la nación mexicana. Y bueno, en este segmento nos toca compartir la historia también de una mujer que cuando escuchamos esta historia como que también nos conflictuamos, ¿verdad? O sea, como que no decimos pobre, no sabemos si decir pobrecita o decir qué mala, pero bueno, son historias que han trascendido en nuestra nación y que conocemos de ellas a veces a la ligera, pero para platicarnos esta historia, tenemos una invitada muy especial a la cual quiero mucho, una amiga muy querida, una sierva de Dios que sirve a Dios en la comunidad de una manera muy hermosa, ayudando a quien más lo necesita. Ella es Lisette Flores. Muchas gracias, bienvenida Lisette a compartir con nosotros estas historias de mujeres tan relevantes en la historia de nuestro mundo. Así es, no, pues muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes y pues hay una historia muy, muy particular. Esta mujer es conocida como la Malinche, pero tiene por ahí un nombrecito pues extraño, ¿verdad? Era de la lengua náhuatl y su nombre era Malintzin. Ese era su nombre. Ese era su nombre de pila, ¿verdad? Malintzin. Ajá, y en el náhuatl significaba hierba torcida. Y cuando yo leía un poco de la historia de esta mujer, yo decía, sí tiene trascendencia en nuestros nombres, la importancia de nuestro nombre, ¿no? Incluso hace algunos días escuchaba a alguien que decía, tengan mucho cuidado cómo nombran a sus hijos. Y cuando leí esta historia me recordé de ese comentario porque este nombre significa hierba torcida en el náhuatl. Sin embargo, nosotros en la historia de nuestra nación de México la conocemos como la Malinche. Los primeros años de su vida, y esta es su historia, ella se cría en la zona de Veracruz, dicen por ahí en Coatzacoalcos, Veracruz. Ajá. ¿Pero ahí nació o dónde nació? No, ella es llevada, bueno, los primeros años ¿cómo se puede decir? Se desarrolla en esta área, no menciona realmente el lugar de su nacimiento, pero es un poblado cercano a Veracruz. Okay. Entonces, ella se empieza a criar ahí los primeros años de su vida. Ella es una mujer indígena y es hija de un cacique. En aquel tiempo los caciques pues tenían una posición económica muy buena. Entonces, podemos decir que la Malinche era hija de alguien adinerado. Entonces, como a veces la misma historia va marcando nuestra trascendencia, ¿no? Era hija de este hombre, tenía una estabilidad económica, sin embargo, no contamos con esos sinsabores de la vida y su padre muere. Ella tiene solamente 10 años de vida y entonces queda huérfana, o sea, queda a cargo de su madre. Y aquí hay un montón de situaciones en esta historia que son muy impresionantes. Por ejemplo, recapitulando, ¿no? El significado de su nombre, hierba torcida. Tiene una posición económica estable. La tercera cosa es que queda huérfana. Y pudiéramos decir, bueno, huérfana de padre, pero queda su madre. No sé qué conflicto había. Sin embargo, la mamá cuando se ve en esta situación que muere el padre, ella era hija única y era mujer.
Entonces la madre decide deshacerse de ella y regalarla. Se las regala a otro grupo de indígenas y ella se vuelve a casar para procrear un varón y entonces que la herencia que le tocaba a Malintzin pues pase a este varón. Entonces vemos una serie de errores que pudiéramos marcar ahora, ¿no? Sin embargo, a veces los errores los cometemos en la marcha de nuestra propia vida y no podemos tener un lente como para juzgar algún área, simplemente pues tomar lo que la historia nos muestra, ¿no? A la luz de la historia de nuestra nación. Y pues esta mujer es dictaminada por ese nombre, hierba torcida. Ella empieza a crecer y dice por ahí la historia que a la edad de 15 años empiezan a venir los españoles a querer conquistar nuestra nación y empiezan a buscar, yo me imagino que cuando alguien llegue y conquista un lugar, ¿no? Hasta una persona, empieza a buscar qué lado es el más débil. Entonces, Ajá, para llegarle por ahí. Para llegarle por ahí. Entonces llegan los españoles, cuál es el lugar más vulnerable de esta nación y encuentran un grupo de gente también que es cacique por el lado de Tabasco y quieren infiltrarse por ese lado. Sin embargo, ellos ya estaban un poco como enterados de la situación que podía suceder. Entonces ellos ya tenían a mujeres para darles como un dote y decirles no nos molesten, pero aquí está nuestra riqueza o parte de lo que tenemos y váyanse, ¿no? Sin embargo, ellos no venían como para adquirir solamente algo, sino adquirirlo todo. Entonces, en este dote de mujeres que les regalan los de Tabasco a Hernán Cortés, que era el personaje principal, pues ahí va Malintzin, que viene siendo la Malinche. O sea, la regalaron. La regalaron, o sea, es regalada por su mamá a este grupo de indígenas y este grupo de indígenas también la pasan a otro grupo. Les voy a decir por qué. Porque en aquella cultura la brujería, como hoy también en nosotros, es algo como era muy penado, ¿no? Era como, es bruja y hasta las quemaban públicas en las plazas y todo ello. Entonces, ella practicaba la brujería. No relata mucho la historia, cómo se inmiscuyó en esta práctica o algo así. Pero dice que practicaba la brujería, entonces para ellos era como una maldición, no podemos tener a una bruja entre nosotros y la echan. Entonces ella fue víctima del abandono, del rechazo, no solamente familiar por su madre, sino de estos grupos en los cuales llegó y no encajaba. Entonces llegan los españoles y yo creo que han de haber pensado, aquí es nuestro momento de deshacernos completamente de ella. Totalmente. Y se la regalan. Pero antes de lo que conocemos de la historia de México, a la Malinche, hay datos así como muy, muy simples, pero muy importantes. Por ejemplo, antes de que ella se convirtiera en este escalón para que ellos pudieran conquistar nuestra nación, ella fue violentada, fue abusada por todos los que llegaban ahí a ese lugar, antes de convertirse en alguien importante en la historia, y decimos importante entre comillas por todo el contexto que está manejando su historia, ¿no? Entonces, ella es abusada por todos ellos y llega un punto donde Hernán Cortés tiene ese lente, ese ojo, esa lupa de conquistador y dice, ¿quién me puede servir de todos estos indígenas? Y la ve a ella que habla indígena y que habla otro dialecto, otro idioma, y dice, esta me sirve. Entonces, yo no sé, francamente, porque en la historia, pues, salen así como las biografías que vendían antes en la papelería, ¿no? Pero no sabe uno si eran realmente bonitas, guapas, no sé. Y aparte, conforme es la cultura, es conforme ellos dictaminan la belleza. Entonces, yo no sé si también la vio joven, la vio bonita, le vio este tipo de cualidades y de características que podía utilizar. Entonces, la acercó a él. Y ella empezó a ser intérprete entre los indígenas y los españoles. Entonces, yo creo que este fue el primer paso que se dio en la historia de una mujer como esta, que venía de un contexto muy, pues muy, muy marcado, ¿no? O sea, el abandono. Yo imagino que a estas alturas ella ya estaba tan dañada mentalmente por toda esta clase de abusos que sucedió, que dijo... Y que una cosa la fue llevando a otra, ¿no? Sí, entonces yo creo que ella estuvo en una encrucijada donde dijo, si me dieron a mi nación y mi nación me rechazó y ellos vienen y a ellos les sirvo, entonces a ellos me convierto. Entonces vuelvo al inicio donde dice que su nombre significa hierba torcida. Entonces, la torcieron.
su nombre dictaminó algo en su historia. Sí, totalmente. Ella, en lugar de, por ejemplo, nosotras las mujeres nacemos mucho con el ser leales, el mantener nuestros grados de esto no se toca intactos. Obviamente no todos, ¿verdad? Hay sus excepciones, pero yo me imagino que ella tenía esta educación, pero cuando suceden este tipo de cosas alrededor de ella, y ella ve que ni su nación, su misma nación la está abortando y otra nación la está adoptando, entonces ella dice, yo me voy a donde hay, ¿no? O como Donde me dan decimos, el ¿verdad? valor. Donde me quieren, donde me Exacto. valoran. Y Ajá. se sintió valorada por este hombre, ¿verdad? Sí, y yo creo que todas las mujeres en algún momento, esta clase de valor, que alguien vea lo que tú haces con un interés, ¿no? A lo mejor ella ni siquiera sabía, Que iba a ser para mal. que la trascendencia que iba a tener iba a ser así desastrosa, en el sentido que la misma nación mexicana lo vio. O sea, ella es una traidora porque ella torció su camino, este era el camino de nuestra nación, y ella lo dictaminó para este otro lado, les dio la ganancia a otra nación que no era la de ella, y ahora es considerada en los libros hasta de texto, ¿no? Como alguien que traicionó a su nación, que traicionó a su país, a su... Cuando fue primero la nación que la traicionó a ella. Sí, De alguna entonces manera. yo creo que esta historia es muy impresionante. Voy a ser muy sincera, yo recordaba como el nombre de la Malinche como alguien que ayudó para que se conquistara la nación, pero no el contexto de su historia ni las cosas que pudieron llevarla a tomar este tipo de decisiones. ¿Y qué pasa contigo, Lizeth? Porque yo creo que es lo que pasa con todas nosotras, que nomás conocemos la historia de nuestras mujeres que nos anteceden, así como muy de lejitos, pero cuando ya te profundizas en el contexto, en todo lo que realmente esta mujer pasó, por lo que ella pasó, ¿qué, qué emociones llegan a tu mente, Pues yo creo corazón? que como toda mujer, ¿no? Empiezas a empatizar. Empatizas porque aunque tú no, a lo mejor no hayas cometido una traición a nivel nacional, a veces has traicionado a alguien. A lo mejor a A veces tus padres. ajá, que alguien se ha querido acercar y tú lo has alejado y no sabes qué cosas que está a lo mejor decidiendo en este momento son a causa de un rechazo en un mal momento para una persona. Algo que me llamó mucho la atención de esta historia es que Malinche, que como es conocida, dice que es alguien que tiene apego o amor por lo extranjero. O sea, ella relegó tanto su nación y lo que habían hecho con ella que ahora tenía más apego por todo lo de afuera, por todo lo que le ofrecían. Entonces, normalmente, les comentaba ahorita, uno como mujer siempre es como muy apegado a lo que está cerca, a mi casa, a mi familia, a mi nación, a mi cultura, a cómo yo me desenvuelvo. Pero cuando vemos historias como de esta mujer que dice, pues a mí no me sirvieron los cercanos, entonces los puedo echar de lado y yo ir por lo extranjero, creo que a ella en el sentido muy natural le convenía, Totalmente. y aparte que de ahí brincó a una posición que no tenía. ¿Por qué? Ya. Porque ahora no nada más era una intérprete y era el escalón de los españoles para llegar a conquistar una nación diferente, sino también se convirtió en la amante de Hernán Cortés y era el conquistador. O sea, era por decirlo así, era, Conquistó el corazón de esta mujer pues, y por ende conquistó el corazón de su nación. pues era como los de las Fíjate. novelas, ¿no? Sí. Era el protagonista. Imagínate que alguien venga con ese grado de cosas encima y que el protagonista de una historia la voltea a ver, para ella fue, y no le importó la condición, ella era la amante, ni siquiera era como alguien, o sea, oficial o algo, Oficial, así como lo la relata esposa. la Pero historia. fíjate, dice que de verdad que cada historia nos deja una gran reflexión a nosotros, las mujeres como madres. En este tema a mí me está llegando una reflexión muy grande como madres de familia, ¿verdad? Que si nosotros no cubrimos a nuestros hijos o como líderes en una comunidad, si nosotros no cubrimos a los nuestros, entonces vendrá quien los pueda cubrir y no podemos juzgar, Sí. porque pues el ser humano por naturaleza buscamos esa protección de los nuestros, ¿no? Sí, y yo creo que aquí en Juárez se ha dado mucho esa situación. Llegó el narcotráfico, llegó todo este asunto Drogas, de drogas, de tantas cosas que los niños, adolescentes jóvenes. que no estaban siendo cuidados en su casa, que se echaron a la sociedad, que dijeron, no, pues no podemos en casa, pero los botaron a la sociedad para que la sociedad hiciera esta labor de criar, de enseñar. Se los dimos a esta clase de gente que vino a conquistar, en el mal sentido, nuestra ciudad o Y nuestra si nación. conquista a los nuestros, a nuestros jóvenes, como bien lo dice, él dice, los conquista porque nosotros los soltamos. Sí, Necesitamos estar manteniéndonos conquistando el corazón de nuestros hijos,
para que nadie robe ese lugar que ellos y que nosotros tenemos en el corazón de ellos. Sí, pues esta es la historia, ahora sí que llena de muchas cosas, de emociones, de sinsabores, de mucha empatía, porque por ejemplo yo la estaba leyendo y decía, ay caray, ¿yo qué hubiera hecho si hubiera pasado algo así? Entonces yo creo que es solamente ver la historia y ver, está ahí como un dato para que podamos aprender, incluso aunque hayan pasado un montonal de años, ¿no? Y platícanos, dice, platícanos aquí a las mujeres que sé que te van a escuchar y te van a ver, toda esa labor que tú has venido haciendo, te conocí en un espacio muy bonito en el tiempo de la pandemia. ¿Qué ha sido de ese espacio que Dios puso en tu corazón cuando, como bien lo dices, cuando en Ciudad Juárez pasamos por esa pandemia, por este tiempo de pues de crisis como comunidad, como sociedad y sobre todo en el mundo, ¿verdad? Pues sabemos todo lo que pasó en la pandemia y cómo Dios te levantó en ese lugar secreto. Platícanos qué ha sido del lugar secreto, qué ha sido de tu vida. Fue ahí donde te conocí, donde me arropaste. Bueno, pues yo creo que pudiera decir que las circunstancias nos obligan a veces a tomar decisiones. Y yo creo que una de las decisiones que pude tomar acertadamente, y gracias a Dios, fue que en un tiempo de crisis, como bien lo menciona, pudiera escuchar o mi oído hubiera estado sensible a escuchar la voz de Dios y decir, es necesario que en medio de tanta crisis, de tanta ansiedad, de tanta depresión que trajo la enfermedad del COVID, se levante alguien que pueda hacer como una antorcha encendida. Una oración que yo siempre hacía era, Dios, donde quiera que esté, no importa el lugar, solamente que yo pueda servirte. Entonces, creo que Dios encendió esa antorcha dentro de mi corazón y empezamos así como de la hormiguita, ¿no? Uno y luego el otro y luego el otro, y hasta que se hizo un movimiento grande de mujeres de oración en México y en lugares de Estados Unidos, y todavía sigue. Yo doy muchas gracias a Dios por Lugar Secreto porque alguien me dijo un día, ya deberíamos de cerrar, y dije, pues, no, porque no fue un lugar como que se abriera con una expectativa de un foco. Ahorita estamos a lo mejor en un programa, pero el Lugar Secreto fue eso, un lugar secreto en el que pudimos buscar a Dios, encontrarnos con Él, muchos, animar nuestra fe, muchos que estaban pasando momentos de depresión, de ansiedad, incluso de situaciones más severas, de economía y todo esto. Fue una revolución espiritual, fue un movimiento espiritual que yo vi como un avivamiento. Ha habido muchos avivamientos en el mundo, que están ahí escritos, que son conocidos, hay hasta libros, y yo agradezco mucho a Dios porque el Lugar Secreto fue un tiempo de avivamiento para muchas mujeres de Juárez y de otros lugares. Todavía sigue adelante, no estoy al frente. Yo algo que he aprendido a lo largo del tiempo es pasar la estafeta. Estaba viviendo un tiempo difícil personalmente, pero también de maternidad, entonces no es una carga, es una bendición, pero también se requiere tiempo, esfuerzo, Totalmente. entrega. Entonces yo dije, no puedo, dice mi abuelita, no pueden chiflar y tragar pinole, entonces yo dije, no, me voy a ahogar. Totalmente. Entonces Con tanto pinole. con tanto pinole de Y luego niños, tantas mujeres y pues, y se requiere un tipo de atención, ¿no? Entonces hablé con alguien, le dije, es tiempo de que usted pueda encargarse de este lugar, y es un lugar que, lo digo para la gloria de Dios, sigue adelante. Seguimos orando por todas esas necesidades que y qué están sabia, por ahí. dice, porque cuando una mujer pues toma la decisión de casarse, de formar una familia, de tener un esposo, hijos, qué sabia tu decisión de poner este empeño en fortalecer a tu familia, ¿verdad? Porque luego a veces en nombre de Dios nos vamos así como que por la línea recta, dejando lo que Dios nos está dando en ese momento. Yo Te creo que- felicito. Gracias, Ya. gracias. Yo creo que Dios siempre no nos tiene que ayudar, Dios siempre nos ayuda y nos da las herramientas para poder poner todo en una balanza. Y decir, no puedes ser muy espiritual y encargarte de un ministerio, que creo que Dios me ha dado un ministerio y un llamado, y descuidar esto, ¿no? Entonces, yo creo que Totalmente. tenemos que entrar en un tipo de balance, porque yo no quiero que a lo mejor el día de mañana yo predique en muchas naciones, si Dios así lo permite, y mis hijos no quieran saber nada del evangelio. Entonces, algo que yo estoy tratando de sembrar mucho en mi casa y en mis hijos es el temor a Dios. Que si voy a orar en Lugar Secreto, pues me vean orando en casa, y que a su tiempo yo pueda ver ese fruto reflejado. Otra cosa que yo siempre he buscado, es que a mí me criaron mis papás en casa. Mi mamá se dedicó al hogar, y algo que me decía, cuando usted tenga hijos, críe a sus hijos.
Dice, porque si va a tener hijos para echarlos, dice, después a la guardería porque usted quiere ser Luego profesional. te convierten y en todo eso. malinches. Sí, dice, entonces, dice, no sé a qué ¿Verdad? pueda pasar otra cosa. Y yo respeto mucho a las mujeres que son profesionales y las admiro, de verdad, que tienen su casa, y que se dividen completamente en su tiempo. Afortunadamente y gracias a Dios, hemos encontrado un punto de equilibrio para poder estar yo en casa y poder cuidar a mis hijos, que ahorita me los están cuidando, pero encontrar ese equilibrio en lo que Dios pueda hacer en donde quiera que estemos. Yo creo que el contexto no es el pretexto. O sea, todos tenemos una historia a lo mejor difícil, llena de penas, de cosas, pero todos somos responsables de lo que hacemos con ella. Pero qué hermoso que me dices que el lugar secreto sigue, ¿verdad? Yo estuve ahí, pues para mí también fue un refrigerio en medio de un desierto espiritual por el que pasamos. Y lugar secreto, pues eso fue en ese momento. Qué bueno que me dices que sigue. Sí. Y pues yo creo que son cosas como bien lo dijiste, ¿verdad? Que sigue, que se va a quitar el lugar secreto. No, porque el lugar secreto siempre debe de estar en nuestra vida. Ese es el lugar donde vamos y encontramos fortaleza y encontramos consejo y encontramos una oración. Qué bien que hayas delegado esa parte, pero que seas parte ahora. Me imagino que sigues siendo parte, igual como esencia de mujer, ¿verdad? Que es esencia de mujer, pues esencia de mujer eres tú, es esa esencia con la que Dios te ha diseñado como mujer, como madre, como sierva de Dios, ¿verdad? Con un ministerio, como bien lo dices, pero nunca dejas ni tu lugar secreto para ir a encontrarte con tu Dios, ni tu esencia de mujer, porque siempre está ahí, en el diseño perfecto en el que Dios nos ha creado. Muchas gracias, Lizeth, por venir y compartirnos un poco de ti y sobre todo de esta historia que sé que a las mujeres que nos están viendo y escuchando, sé que también nos deja una reflexión. Yo creo que cada historia de mujeres que nos anteceden, tanto en la historia bíblica Sí. como en nuestra nación, pues nos dejan algo en el ser de ser mujer, ¿verdad? Y cada una, pues seguimos haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Y aquí seguimos contigo en este programa. Vamos a otro segmento también donde podemos compartir más de estas mujeres que nos anteceden y no te despegues, sigue con nosotros, conéctate en nuestras redes sociales, Esencia de Mujer, en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial, y comparte estas historias con tus amistades. Genial. Y regresamos contigo por el ser de ser mujer. Y ahora en este segmento, un toque de fragancia para ti. Y bueno, vamos a compartir este espacio para compartir de las historias que ya les platicamos. Una historia muy relevante en la historia bíblica, como lo es la historia de Agar. Una mujer usada, una mujer que realmente su vida pues fue un dolor, ¿verdad? Yo así lo visualicé en esta historia, pero también tenemos la otra historia de la Malinche, la que conocemos como la Malinche, y que la vemos desde una perspectiva muy, muy general, pero ya indagando en el contexto y en su vida, en lo personal, como nos platicó aquí nuestra invitada Lizeth Flores, pues de verdad nos dejan, bueno, al menos a mí me dejan así como que con un sabor medio agrio dulce, con estas dos historias muy, muy relevante. Y pues bueno, platícanos, Lorena, a ver qué te dejan estas historias, a qué te llevan. Pues a saber que tengo un Dios que me ve, que me escucha y que me cuida. Al escuchar estas dos historias, me impresionó mucho también lo de la Malinche, que también cómo se usaban como dote las mujeres. Sí. Qué dolor, qué terrible. Y es ahí donde me doy cuenta el poder que portamos, el poder que nos ha dado Dios, y que obviamente el enemigo de nuestras almas quiere tenernos en el dolor, quiere tenernos pasivas, porque sabe que cuando una mujer se levanta, suceden cosas bien poderosas en su entorno. Entonces me quedo con eso, de saber el valor tan grande que el Señor me ha dado como mujer, que nos ha dado como mujer, y saber que no soy invisible para Dios, que independientemente de las situaciones, o quizá a lo mejor, ¿por qué? ¿Por qué no decirlo? Estoy en medio de un desierto, pero en ese desierto el Señor me ve, el Señor me escucha, y sobre todo me dice, no temas. Y con eso me quedo, de saber que independientemente de mi historia, independientemente de los sinsabores, como te dijiste,
que he atravesado en mi vida, siempre ha estado presente el Señor y es el que me ha dado la fuerza para seguir adelante. Yo creo que cada una tenemos como una esencia única, Sí. ¿verdad? Que nos distingue, por donde vamos y que nos identificamos con esa esencia propia. Yo a mí estas historias, la verdad, me dejan un compromiso y una responsabilidad de ser mujer. Sobre todo creo que lo comenté en la historia de Asgard, de qué compromiso y qué responsabilidad tenemos como mujeres. Nuestros actos tienen una responsabilidad. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo que estamos haciendo es lo que va a afectar para bien o para mal, como lo hizo Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham en la historia de Asgard. Cómo Sara arrastró a la pobre Agar por una decisión de otra mujer. Entonces a veces yo estoy tomando una decisión que puede afectar a mis amigas, ¿a quién estoy arrastrando? Yo creo que también, bueno, ahorita lo que decía la pastora Lorena, es muy importante saber que como mujeres tenemos Sí. un poder que se nos fue conferido de Dios. Obviamente tiene sus lineamientos, tiene ¿cómo se dice? Sus responsabilidades Sus pros y sus también. contras. Ajá. Pero creo que, por ejemplo, en ambas historias, por ejemplo, en la historia de Agar, algo que me llama mucho la atención es que todas tenemos el poder de decisión. Sí. Dios se lo dio a ella cuando se encontró y le dijo, vuélvete a tu ama, ¿no? A Sí. Sara. Y ella obedece. Y en la obediencia ella obtuvo que su hijo pues fuera un padre de naciones. Entonces hay una acción y hay un poder que nosotras como mujeres tenemos, pero que a veces está ahí y que no somos capaces de decir, yo tengo el poder para decidir algo que va a hacer trascendencia en mi casa, porque pues a ella la bendijo con su hijo, y aparte su hijo ya tenía una herencia, ¿no? A pesar de que no era el de la promesa, pues tuvo una herencia. Y a veces como mamás, pues luchamos para que los hijos tengan algo mejor que lo que tuvimos nosotros. En la contraparte de la historia de la nación, pues veo el poder que hay en una mujer, porque pues en ese tiempo la mujer no tenía voz ni voto. Entonces, que hayan tomado una mujer y que ella haya sabido que en ella había un poder de conquista, porque aunque vinieron otros a conquistar, ella era el medio. Ella era el vehículo que los iba a llevar realmente a hacer algo importante. Entonces, yo creo que como mujeres, y yo lo comparto muy personal, tenemos un poder que podemos ejercitar en nuestra casa, en nuestra vida diaria, y que puede hacer mucha trascendencia socialmente, personalmente, laboralmente, Sí. y entonces que nuestro contexto pues no sea un pretexto, sino que sea una oportunidad de hacer algo importante y de poder siempre impactar a otras personas. Y sobre todo ver que no abrazaron el dolor estas dos mujeres, sino que obviamente hubo un momento que Agar se sintió terrible las dos veces, pero no abrazó el dolor porque el Señor se le apareció Sí. y le dice, no temas. Entonces es importante eso, no abrazar el dolor, no abrazar las circunstancias, pero realmente dar pasos de fe y ser obediente. Sí es. Que saber que a pesar de las circunstancias, Dios nos ve. Sí, Dios está ahí presente. A Sí. veces, por el dolor o por la angustia que sientes en ese momento, sientes a Dios muy lejos. Pero no es así. O sea, Dios está bien presente cercano. en cada circunstancia. Y acerca de la Malinche, yo siempre he dicho, ay, cuánto tiempo perdido o sea, es mío en la escuela porque no pones atención a las historias, ¿verdad? Ahorita que las estás escuchando, te impacta, o sea, la situación Sí. de esta mujer. Hasta tenemos un dicho cuando una persona rechaza lo tuyo, o sea, lo que es de tu misma nación, le decimos malinchista, Ajá. ¿verdad? Ay, cómo es Ah, malinchista. sí. Y a veces no sabe uno ni por Ni por qué, das ese término a las personas, ¿verdad? Pero saber que esta mujer, y a veces juzgamos nada más, Sí. entonces esta mujer lo hizo porque ella estaba herida, la verdad, o sea, y hizo cosas que afectaron a su nación, o sea, por la conquista, pero fue desde su nacimiento, o sea, rechazada, abusada. Entonces vemos la Qué fuerte. situación que trae consecuencias, ¿verdad? O sea, y hizo lo que ella sintió que era mejor para ella, desde su versión, ¿verdad? Entonces, Y qué somos muy tremendo ligeros para juzgar, porque, Pues sí. como bien lo estás diciendo, ¿no? Juzgamos por el acto que ella hizo sin ver, o sea, lo que le antecedió para para cometer esos errores que nosotros podemos decir que son errores, pero que para ella no fueron errores, como Lisset nos lo dijo, ¿no? Fue el sentirse respetada, el sentirse tomada en cuenta, Valorada. valorada. Pues importante porque era la que hacía el trabajo de traducción, ¿no? Entre Sí. los españoles y Imagínate. los indígenas. Imagínate, o sea, ella se sintió, esto es lo que yo sé hacer y la única que puede hacerlo. Es que es Entonces, importante reconocer los dones y talentos que tenemos, porque si no,
si nada más estamos a lo que escuchan, que dicen de nosotras y que a veces son cosas bien negativas, Sí. no vamos a hacer nada y vamos a estar en depresión. Pero estas mujeres fueron bien esforzadas y muy, 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 muy valientes. Y también ver lo importante que tiene la trascendencia de que otros reconozcan Claro. nuestros dones y nuestros talentos, como bien lo dices, Sí. pastora, porque igual a lo mejor yo los reconozco, pero nadie me los reconoce, o quizás yo quiero que me los reconozca un grupo que está más cercano a mí o que tiene mayor valor para mí, pero, y quiero entrar a ese grupo, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que yo quiero entrar a este grupo porque este grupo es mejor que aquel, pero este grupo se determina como malo, este grupo se determina como bueno, y digo, pues ¿a dónde entro si al bueno no me aceptan? Y entonces en el malo me aceptan, pues tendemos a irnos a donde nos aceptan, porque no podemos estar forzando algo donde no te aceptan. Creo que es algo semejante a lo que le pasó a la Malinche, ¿no? No, y yo creo también que como mujeres tenemos mucho ese don de convocatoria. Por ejemplo, tenemos muchos, como decía la pastora Lorena, dones, talentos que a veces no sabemos utilizar de manera correcta. Por ejemplo, yo he aprendido desde muy pequeña, mi papá siempre me decía, cuando usted ve a alguien bonita, dígale qué bonita te ves. Y eso me ayudó mucho a no crecer con un sentimiento de envidia, de competitividad a la mala. Ajá. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho como mujer, como persona, a que yo pueda siempre estar sembrando en alguien una palabra buena. O sea, que a lo mejor esa persona se esmeró mucho en su arreglo ese día, nadie le ha dicho nada, como decía usted ahorita, y a veces cómo nos levanta el ánimo que alguien diga, ese labial te queda muy bien, o ese zapato se te ven muy bien. Claro. Y eso como que infla algo de nosotros porque somos mujeres, ¿no? Y las mujeres yo creo que empatizamos desde esta área emocional. Entonces, cuando alguien viene y te dice algo así, es como que, alguien lo vio. Como en el caso de Agar, yo estoy segura que ella se regresó con Sara porque alguien la vio. Dijo, no estoy pasando desapercibida. Entonces, que alguien me vea, eso invoca que va a haber ayuda. Entonces, Totalmente. yo creo que debemos de cambiar nuestra cultura, nuestro lenguaje y empezar un amigo siempre me decía, todo lo que celebras se hace fuerte y lo que no celebras se debilita. Entonces yo creo que más que decirle a tu hijo, eres un campeón, es solamente hablarle de las cosas que está haciendo correctas, que está haciendo bien, de lo que hay en él para dar a la sociedad. Entonces creo No, que eso y es qué algo. importante, yo creo que este programa nos va a dejar sobre todo a nosotras como mujeres en el ser en ese ámbito de maternal, de cómo estamos educando a nuestros hijos, o también en el ámbito de liderazgo, de cómo estamos siendo con las personas que nos rodean, porque es verdad, o sea, todo viene desde la profundidad, sobre todo de la crianza. Ahorita que lo comentas, ¿verdad? Que tu papá te inculcó el valorar la belleza de otra mujer que tienes enfrente, el poderle dar un halago. Yo desde mi perspectiva como en mi crianza, pues mi papá también de igual manera siempre nos educó mucho en el servicio. Yo recuerdo cuando era niña, mi casa era una casa de todo el barrio, porque era las puertas abiertas, literal. Vero conoció a mi padre y era una enseñanza de que si el vecino necesita que vas y le cuides a su niño y te quedes toda la noche con él, tú tienes la obligación de ir a hacerlo porque él tiene una necesidad. Wow. Y así fui educada Qué en mi bonito, vida. sí. De que mi papá, me acuerdo en aquellos años, mi papá ya falleció hace 20 años, le gustó mucho el juego del bingo, se iba y jugaba, y cuando ganaba dinero, ¿qué creen que hacía? Pues, pobrecita mi mamá, porque le daba mucho coraje, ganaba, y agarraba en línea a los vecinos que tenían necesidad con niños, y mi papá, $100 para usted, otros $100, y todo lo que ganaba extra, se lo regalaba a los vecinos, literal. Entonces, pues venimos de esa formación, del servicio, de ayudar, y esto hace que nos demos cuenta, sobre todo, del compromiso que tenemos como seres de compartir, ¿verdad? Como Claro, seres que nacimos para convivir, para tener relaciones. Lo importante que es que eduquemos a nuestros hijos en el servicio y sobre todo en los límites. Yo hablé un poquito de mi papá, me salí de control porque mi papá era sin límite de tiempo. Mi papá, como tú dices, era sin límite de tiempo, y a lo mejor nos educó en un poquito en extremo al servicio, y hemos batallado como para equilibrar el que esto sí, esto no, porque también todo en extremo es malo, ¿verdad? Pero creo que pues todas estas historias nos van dejando como ese equilibrio, ¿ah? De esto sí, esto no. Esto con medida,
pero qué importante es lo que nosotros cubrimos a nuestros hijos. Sí. A mí me dejan estas dos historias el compromiso, sobre todo de qué estoy dando a mis hijos, ¿verdad? Qué enseñanzas, ¿verdad? Sí. Y bueno, Vero, a ver, compártenos. Pues con lo que me quedo de Agar es que no importó la circunstancia, o sea, ella obedeció y qué difícil es obedecer cuando las cosas marchan mal, porque cuando todo va bien, pues claro, es fácil, pero en una situación como Agar, yo digo, devolverse otra vez, estar sujeta, Fuerte. ¿verdad? A lo que dispusiera Sara, a lo que dispusiera Abraham, entonces digo, fue una mujer que impacta mi vida por su obediencia. Entonces la obediencia es lo principal en la vida de una persona. Y por ejemplo, la malicia es saber que tengo dones y talentos, pero que los debo usar para el bien, Así es. para el bien Y de los que me alguien le rodean. habrá dicho a ella el mal que iba a trascender después de ese acto. Porque a lo mejor lo hizo sin darse cuenta. Muchas veces hacemos una acción sin darnos cuenta de lo que va a trascender. Pienso yo, ¿no? Pues yo creo que todos tomamos decisiones y yo creo que en el momento creemos que son las mejores y ya después nos damos cuenta o contra la pared, ¿verdad? Si la regamos, dije, ay, metí la pata, pero yo creo que es parte de la vida. Sí. Sí. Es parte de la vida y también de lo que Dios permite para que aprendamos. Entonces, ¿cuál sería la lección de esta mañana para ti, Lice? Pues que el contexto no es el pretexto. O sea, tenemos un contexto de historia, pero no es un pretexto para quedarnos ahí o reaccionar desde esa historia que tenemos. Hagamos el cambio y hagamos las cosas lo mejor que podamos para los demás. Vero, ¿con qué toque de fragancia dejas a aquella mujer que te está escuchando en este día? Que no importa la circunstancia por la que esté pasando en estos momentos, enfermedad, económicamente, hay un Dios que te ve en esa situación y que Él no se va a quedar sin hacer absolutamente nada. Nada más Él espera que tú estés dispuesta a escuchar su voz, Él te ve y va a cambiar las circunstancias. A mí me deja el no huir de las situaciones, el no postergar y saber que no soy invisible, que el Señor me ve, que el Señor me escucha y que cada situación que pudiera estar pasando, sé que tiene una salida y no dormirme, no querer evadir, porque lo único que voy a hacer es postergar el sufrimiento, más bien alargar el sufrimiento. Ujú. Y si me acerco al Señor y si estoy con el oído atento, voy a poderlo escuchar. Y sobre todo, como le dijo Agar, no temer. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que como mujeres tenemos una esencia, pero tenemos también en nuestro ser, ¿verdad? El ser y el quehacer. Exacto. Y a veces es conflictivo buscar entre el ser y el deber ser, Sí. porque mi ser me llama hacia algo, pero el deber de ser, eso viene con nuestros valores, con nuestros principios, Sí. ¿verdad? Independientemente del contexto, como bien lo dijiste, que el contexto no es un pretexto. Entonces, a veces nosotros ya traemos un ser, pero nos podemos confundir en el deber de ser, en el deber del quehacer. Y pues no hay que hacer por hacer, sino hay que saber cuál es nuestro quehacer y nuestro deber ser. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, yo creo que estas historias nos van a llegar a nuestro corazón y nos van a hacer que por ahí indagamos, profundicemos en lo que Dios te ha puesto a ti y en tu deber de ser y de qué hacer, ¿verdad? Sobre todo, educar a nuestros hijos, Sí. formarlos en valores, en principios, abrazarlos para que no se conviertan como la Malinche en que allá me tratan mejor, Sí, entonces me voy exactamente. para el extranjero, ¿verdad? Que no busquen el extranjero fuera de tu casa, Sí. que en tu casa encuentren esa protección, encuentren ese amor, encuentren esa buena palabra, esa fortaleza de sus talentos, de sus dones. Eso yo creo que en este programa nos deja, sobre todo a mí en lo personal, ahora sí lo importante y el valor que tiene nuestro ser de ser mujer. Y bueno, pues muchas gracias, Lisette. Gracias por venir y compartir con nosotras en este tiempo, en este espacio, donde queremos llegar al corazón de las mujeres para que conozcan y reconozcan su esencia de mujer.
Muchas gracias. Gracias, Verónica, siempre como cada semana, por compartirnos esas historias que nos hacen reflexionar en nuestra vida. Gracias, Pastora Lorena, por llegar a nuestro corazón, a abrazarnos Un placer. con ese consejo sabio y oportuno que tienes cada semana para nosotras las mujeres. Y bueno, pues gracias, amigas y compañeras de Esencia de Mujer, por compartir cada semana estos programas por ahí en nuestras redes sociales, Esencia de Mujer en Facebook. En YouTube tenemos el canal, también te invitamos a que te suscribas completamente gratis. Nomás dale un link ahí en la campanita para que te lleguen notificaciones cada semana de nuestros programas y así puedas compartirlos y más mujeres conozcan esa esencia única con la que Dios nos ha hecho y podamos impactar nuestra comunidad haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante con nuestra esencia de mujer. Nos vemos la próxima semana.